Vale, vamos a dar continuación a la sesión sobre el control de constitucionalidad y convencionalidad. Y habíamos quedado el día viernes, bueno, hablamos un poco de cómo surge la facultad de control de constitucionalidad del tribunal. El control de convencionalidad, les dije que el tribunal lo empezó a aplicar incluso antes de que lo hiciera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el año 2007 ya hay precedentes de sentencias del Tribunal Electoral inaplicando leyes o haciendo interpretaciones relacionadas con tratados internacionales sobre derechos humanos. Esto lo hizo en el momento en el que la Suprema Corte le dijo que no tenía la facultad, porque así lo establecía la Constitución, de inaplicar leyes contrarias a la Constitución, ¿no? Sabemos que esa facultad la tienen las salas que integran el Tribunal Electoral a partir del año 2007. Entonces, hay precedentes incluso anteriores en los cuales podemos ver, y vamos a citar algunos, podemos ver al tribunal inaplicando o haciendo interpretaciones conforme a tratados internacionales. Les decía que en el año 2007 definitivamente se le reconoce al tribunal expresamente en la Constitución la facultad de inaplicar leyes en materia electoral, dice la Constitución, luego se ha interpretado que no tiene que ser efectivamente o estrictamente leyes electorales, sino relacionadas incluso con la materia electoral. Eso sí es lo que se permite, ¿no? No pueden aplicar cualquier ley, sino aquella relacionada con la materia electoral, que no tiene que ser específicamente una ley electoral en sí misma. Y la pueden aplicar en los casos en los que sala superior o las salas regionales consideren que es contraria a la Constitución. Por ejemplo, si una sala regional inaplicase un artículo de una ley, cuando hablo de inaplicación de la ley, no estrictamente debe ser toda la ley, puede ser un artículo de la ley, una parte de un artículo de la ley, lo que se considere, claro, esto debe estar argumentado en la sentencia, que es contrario a la Constitución. Si esa inaplicación la hace, por ejemplo, una sala regional, recuerden que hay una vía para que sala superior revise ese control de constitucionalidad que ha hecho sala regional, que es el recurso de reconsideración. Si lo hace sala superior, lo que dicen también la Constitución es que se tiene que comunicar a la Suprema Corte de la inaplicación. Entonces, ha habido una serie de sentencias en las cuales se ha venido haciendo este control de constitucionalidad y de convencionalidad y que han ido creando lo que se ha venido a denominar en una parte como justicia electoral inclusiva, que no sé si han tomado específicamente ese curso, ¿no? En donde se ha venido incluso cambiando el mapa político de México. Dentro de estas sentencias encontramos, por ejemplo, lo relacionado con la identidad de género. Ese no ha sido un tema tan tratado, ese no ha sido un tema tan tratado en la materia electoral, pero sí ya han habido bastantes casos en los que se ha hecho algún pronunciamiento. Es más, en esa sesión del día miércoles salió una sentencia, bueno, un par de sentencias relacionadas con identidad de género. Me refiero al JDC 74 diagonal 2022 y también al recurso de revisión en el proceso especial sancionador 1 diagonal 2022. Esos salieron en la sesión pasada de Sala Superior. El JDC 74 diagonal 2022
se refiere específicamente a una persona no binaria, que luego les voy a comentar un poco lo que solicitaba esta persona no binaria en cuanto a una convocatoria que se hizo en el OPLE de Aguascalientes por parte del Instituto Nacional Electoral para designar a la consejera presidente de dicho organismo público local electoral, ¿no? De Aguascalientes. Pero bueno, en cuanto a la identidad de género, tenemos que decir que en muchos países de la región de América Latina, y bueno, también yo creo que eso lo podríamos hacer extensivo a más regiones, siguen existiendo asimetrías, desigualdades y discriminaciones a través de pues, prácticas culturales o incluso a través de leyes en contra de las expresiones que son contrarias a la heteronormatividad. Aún a pesar del reconocimiento, muchas veces en las constituciones, del principio de igualdad y no discriminación. Encontramos entonces que las personas que no encajan dentro de este concepto de heteronormatividad, en específico las personas trans, ¿no? Me refiero a las personas lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales o trans, pero específicamente las personas trans han sufrido amplias violaciones y discriminaciones, lo que le ha llevado a su invisibilización en lo público. Esto es algo general para las personas que forman parte de grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Una de las consecuencias es la invisibilización en lo público, en el sentido de que los derechos político-electorales han sido y siguen siendo objeto de limitaciones. Desde luego, esto entra en conflicto con los postulados básicos del Estado constitucional, democrático, de derecho. Para entender un poco la diversidad sexual, pues esto, claro, no se puede entender. No lo entiendo, yo tampoco soy experta en esta materia porque es, o sea, sí les presento lo que se ha venido haciendo por parte de algunos tribunales, pero esto se tiene que entender de una manera integral. Esto no es solamente algo que deben entender los órganos jurisdiccionales desde una perspectiva constitucional o judicial, sino que esto tiene un trasfondo muy grande, ¿no? Esto es algo que envuelve cuestiones culturales, cuestiones sociales, un entendimiento profundo, antropológico quizá, tiene que ser objeto la cuestión, ¿no? de la identidad o de la diversidad sexual, de un estudio profundo. Quizá no hay que entenderlo directamente, pero lo que sí hay es que protegerlo y respetarlo, ¿no? Para empezar un poco a entenderlo, hay que conocer, ¿no? Las diferentes conceptualizaciones en los cuales podemos incluir a las personas trans. En este caso me voy a referir a las personas trans. Les adelanto que hasta el día de hoy el Tribunal Electoral no ha emitido una decisión directa con relación a las personas no binarias. Sí ha habido sentencias, pero desgraciadamente estas sentencias pues no han llegado a crear en ellas mismas una acción afirmativa a favor de la inclusión de las personas no binarias. Las dos sentencias a las que me refería previamente, que se resolvieron en la sesión del miércoles de la semana pasada de Sala Superior, pues vamos a ver que mandata al Instituto Nacional Electoral, una de ellas, la que se refiere a la persona no binaria, que es el JDC 74/2022, mandata al INE a que en el futuro lleve a cabo una acción afirmativa para la inclusión de personas no binarias, pero no lo hace directamente la sentencia. Entonces, en ese sentido les decía que hay que entender la distinta conceptualización que existe con relación a la diversidad sexual. No sabemos que una orientación sexual se refiere más a la atracción que una persona puede tener hacia el mismo sexo, hacia diverso sexo o hacia ambos sexos. Cuando hablamos de personas transexuales, nos vamos a enfocar principalmente en la identidad de género, que se refiere a algo relacionado
directamente con el derecho a la intimidad y con la vida privada, ¿no? Además de con la igualdad, claro, y con el principio de no discriminación, porque es la manera interna o individual que una persona vive el género. Yo les invitaba en la sesión anterior a participar en las tertulias académicas que se van a relacionar específicamente con esta materia, porque claro, hay distintas maneras de entender el género. Hablamos de una deconstrucción del género. Quizá esto pues es como la vía más no sé, la más general, ¿no? Cuando se quiere deconstruir el género, decir, bueno, ¿por qué tengo que encajar dentro del concepto de género de mujer, madre, mujer cuidadora? Es una deconstrucción de género, incluso se ha hablado de nuevas masculinidades como una forma también de deconstrucción del género. Va a haber una sesión relacionada con esto, género y masculinidades también, y otra sesión para hablar desde una perspectiva crítica del concepto género. Pero cuando hablamos de identidad es esa vivencia que se tiene del género masculino o femenino. Eso también tiene que ser objeto de un análisis crítico, ¿no? Podemos seguir manteniendo, debemos seguir manteniendo estos géneros, donde ubicamos a personas que no encajan dentro de ellos. Entonces, muchas veces queremos deconstruir el género, pero hablamos también luego de utilizar una perspectiva de género para alcanzar la igualdad. Es algo un poco contradictorio. No sé si no se han puesto alguna vez a analizar esto, ¿no? La lucha en algún momento de los grupos en situación de vulnerabilidad es precisamente en contra de encajar, ¿no? Dentro de determinados roles o conceptos que sean roles, principalmente estereotipos, roles que se han ido creando culturalmente. El género es una construcción cultural. Hemos construido culturalmente el género masculino y el género femenino. Entonces, muchas veces la lucha es de construir estos conceptos de género. Sin embargo, utilizamos el término género para hablar de una perspectiva de inclusión, ¿no? Cuando utilizamos, por ejemplo, el término enfoque de género, perspectiva de género, ¿a qué precisamente nos estamos refiriendo? Quizá habría que analizar un poco si esto no es contradictorio, ¿no? Hablar de perspectiva de género cuando lo que se persigue es deconstruir exactamente lo que se ha venido construyendo culturalmente para lo femenino y para lo masculino. Pero bueno, la identidad de género es eso, encajar en alguna de estas construcciones tal y como una persona lo siente internamente. Y esto puede o no corresponder con el sexo asignado al momento de nacer, que esta es una cuestión biológica, esto es una cuestión que ya se ha determinado en el ámbito científico. Hay caracteres biológicos que determinan si una persona pertenece al sexo mujer o al sexo hombre. Eso es algo biológico. Lo cultural es lo que se ha venido construyendo con relación al género. Entonces, la identidad de género es encajar dentro de alguno de estos dos patrones culturales. No tiene por qué llevar un cambio de la identidad sexual de la persona, sino del género. Eso es una vivencia interna que se puede o no manifestar externamente a través de las distintas expresiones de género. Ergo, cuando una persona tiene una identidad distinta al sexo asignado al momento de nacer, no tiene por qué, pues en principio no tendría por qué haber una expresión, una manifestación externa. Simplemente esa decisión de la persona de vivir su género, el género que ha decidido aceptar. Entonces, son cuestiones, como les digo, complejas, no son cuestiones fáciles, pero en ese camino debemos transitar para entenderlas en la medida de lo posible y también para aplicar criterios a fin de garantizar los derechos, que son derechos humanos, a este grupo de ciudadanía.
Entonces, en este sentido encontramos, por ejemplo, que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya se ha pronunciado en algunas ocasiones en que todas las actuaciones que denigran a las personas por razón de su identidad de género o por razón de su orientación sexual deben considerarse como una categoría sospechosa de discriminación prohibida por el artículo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Trasladando esto al caso mexicano, encontramos pues también el parangón del artículo primero de la Convención, que estaría también en el artículo primero de la Constitución, que establece, ¿no?, un principio de igualdad, quizá no de manera expresa de igualdad en la ley, quizá no lo establece de manera expresa diciendo todas las personas son iguales en la ley, pero sí dice en el párrafo primero de este artículo primero que todas las personas gozarán de los derechos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales sobre la materia. Luego, más adelante, nos habla incluso de la interpretación pro persona y en el párrafo quinto nos dice que están prohibidas las discriminaciones por motivos de preferencias sexuales. Quizá aquí debería en algún momento hacerse una manifestación expresa de que está prohibida la discriminación, no tanto por preferencias sexuales, sino por orientación sexual, identidad sexual, identidad de género e identidad de expresión, para hacer las diferencias técnicas necesarias. Ahora, los datos estadísticos en México, pues nos dicen que las personas que pertenecen a la diversidad sexual son, según el ENADIS de 2017, que es la última encuesta con la que encontramos, se decía que son alrededor de 2.700.000 personas que declaran no ser heterosexuales. Claro, la cifra tiene que ser muchísimo más alta, pero las personas no lo visibilizan dado a los prejuicios, y esto lo establece así el ENADIS. Hay una serie de prejuicios con relación a la identidad sexual. En esta encuesta sobre la discriminación, la encuesta nacional sobre la discriminación en México, se nos dice que en el siglo XXI todavía un 72% de las personas encuestadas, que son personas trans, manifiestan que no se respetan sus derechos. Claro, les decía que dentro del grupo de la diversidad sexual han sido el grupo mayormente discriminado, principalmente las personas trans que manifiestan expresamente su identidad de género, que hacen una expresión de género a través de distintos elementos. En esta encuesta hay datos sumamente llamativos. Un 33%, por ejemplo, de mujeres entrevistadas manifestó que no le rentarían una habitación de su vivienda a una persona trans. Un 30% manifestó que no se lo rentaría a una persona homosexual. Todavía tenemos una serie de prejuicios arraigados en nuestra cultura. Un 41% de los hombres entrevistados también manifestó que no le rentarían una habitación de su casa a una persona trans. Un 64% de la población mayor de 18 años manifestó que no consideran que exista justificación para que dos personas del mismo sexo vivan juntas como pareja. Un 64% de la población entrevistada en 2017, cuando en México ya existe el matrimonio igualitario, es una cifra llamativa. Y con relación a los derechos político-electorales, 4 de 10 personas entrevistadas manifestaron que no les gustaría que una persona gay o lesbiana ejerciera, por ejemplo, la presidencia de la República. Entonces, seguimos estando en este ambiente, en esta burbuja de discriminación, y no solo de discriminaciones sociales que provienen de las normas, que la discriminación social proviene de la normativa, sino de esta discriminación cultural que necesita un proceso de reeducación, ¿no? Culturalmente necesitamos reeducarnos para atender a todas estas cuestiones que son violatorias de derechos. Entonces hay una discriminación estructural que pervive en nuestras sociedades.
Ahora, ya les decía que en el ámbito de las personas trans es donde existe mayor discriminación y además de la violencia de la que siguen siendo sujetos, es necesario seguir abordando el tema relacionado con los obstáculos que enfrentan en el caso que nos ocupa para la participación política electoral. Entonces hay que seguir una serie de pasos para potenciar los derechos, que es el caso que nos ocupa, ¿no? Pero claro, eso lo podríamos extrapolar a todos los ámbitos. No solo ven vulnerados sus derechos político-electorales, pero en el ámbito, en el campo de los derechos político-electorales, entiendo que se tiene que seguir el mismo camino que se siguió en materia de inclusión de las mujeres en la política o que se ha seguido en la materia de inclusión de las mujeres en la política. En un momento determinado, antes de que la mujer entrara en la política, existían también muchas barreras, resistencias, no solo sociales, es decir, no solo estaban en las leyes, sino principalmente culturales, ¿no? No era viable culturalmente que la mujer saliera de lo doméstico para entrar a lo público y existían argumentos en este sentido que decían que si la mujer entraba en lo público, pues todo se iba a venir abajo porque la mujer se movía por lo emocional y no por lo racional, entre otros argumentos. En España, por ejemplo, se argumentaba antes de que la mujer fuese reconocida como ciudadana, de que la mujer no salía de la Iglesia Católica y por tanto las fuerzas políticas de la izquierda decían que votar por la mujer iba a ser votar por la Iglesia. Y claro, todo esto se ha venido pues, desvirtuando a partir de la práctica y a partir de la reeducación de la sociedad. Entonces hay que seguir quizá el mismo recorrido, en primer lugar, un reconocimiento legal de la identidad de género autopercibida, como en su momento se hizo el reconocimiento legal de la ciudadanía de la mujer, que esto ya les adelanto, ha sido pues un recorrido que se ha venido haciendo principalmente desde finales del siglo XIX, cuando en 1893 en Australia se reconoce que la mujer es ciudadana, pero hay países que todavía no han hecho ese reconocimiento. Y hay otros países que lo han hecho incluso de manera tardía. En México hasta hace 70 años las mujeres no eran reconocidas como ciudadanas. El primer paso es eso, es reconocer legalmente que existen este derecho político electoral, pero claro que tienen ese reconocimiento. En el caso de las personas trans, el reconocimiento tiene que ir más atrás. Se debe hacer el reconocimiento de su identidad de género autopercibida. Luego se tienen que crear condiciones para el ejercicio del derecho al voto. Una vez que se reconoce, por ejemplo, que la mujer es ciudadana, ¿qué pasa? Ya por eso la mujer ingresó directamente en los órganos de poder, ya tuvo un acceso, no, pues hay que ir creando condiciones para que pueda tener un acceso. En México se crearon 40 años después de que la mujer es reconocida ciudadana y en esos 40 años, si ustedes revisan los datos del INE, pues había una representación en las cámaras del 0.3, 0.7, 3% creo que fue la máxima, eran representaciones mínimas. Pocas mujeres podían llegar realmente a la política. Entonces hay que crear condiciones principalmente a través de acciones afirmativas. Y una vez que se crean las condiciones, hay que potenciar la participación política que se ha podido alcanzar. Y en el caso de México, esa potenciación se crea, las condiciones se hicieron a través de cuotas en los años 90 y la potenciación, por ejemplo, de los derechos de la mujer se hace a partir del principio de paridad y de las subsiguientes medidas que se han venido adoptando para potenciar esa paridad y muchas veces son acciones afirmativas para potenciar la paridad, porque la acción afirmativa es una diferenciación, es una medida especial, es una medida, un trato diferenciador que se toma para pues permitir o para abrir el camino a fin de que se pueda alcanzar más rápidamente la igualdad sustantiva, la igualdad en los hechos. Pero son medidas que deben ser, en primer lugar, deben ser objetivas,
deben ser proporcionales al fin que se pretende alcanzar, pero principalmente temporales. No pueden pervivir por siempre. ¿Por qué? Porque son medidas de diferenciación. Es un ajuste que se realiza y que es temporal. Las acciones afirmativas en México, en el caso de las mujeres, se introdujeron a través de las cuotas electorales. Luego, una vez que se tenía ya accedido a una determinada posición, se introdujo el principio de paridad, pero eso no es una acción afirmativa, es un principio constitucional. Y la diferencia principal es que no es temporal, va a ser permanente. Mientras esté en la Constitución, se debe alcanzar la paridad. En cambio, las cuotas eran temporales. Una vez que se alcanza el principio de paridad, tampoco ya todo está hecho. Siguen surgiendo problemas que solventar y hemos visto ahora el caso de la paridad, por ejemplo, en cargos uninominales, ¿no? En las gubernaturas. Y para alcanzarla, se van a tener que introducir acciones afirmativas. ¿En forma de qué? De la alternancia política. ¿En qué se traduce eso? Pues que si han gobernado hombres en una entidad federativa, se tiene que introducir una acción afirmativa para que ahora puedan gobernar mujeres. Y esa acción afirmativa la vamos a ver en próximos comicios electorales con elecciones en las que solo participen mujeres. Y así lo dejó asentado incluso Sala Superior en la sentencia de la semana pasada. Si bien es cierto, para la gubernatura de Oaxaca no la introduce, no sé si han podido leer o han atendido a esa sentencia, dicen en este momento no lo podemos hacer, dar los argumentos en la sentencia, nos pueden convencer más o menos, pero son argumentos sólidos. Lo que sí dice la sentencia adoptada por mayoría de salas superiores, hay una vinculación directa a un partido político y a todos en general, y esto tiene que observarlo el INE para que en el siguiente proceso electoral a gubernatura que se abra, se introduzca una acción afirmativa a fin de que las mujeres puedan participar y no solo participar, acceder al cargo, y esto va a ser alternancia, y que se deben hacer sectores de competitividad. ¿Esto qué significa? Que el INE debe estudiar en qué entidades federativas, en cuáles no ha gobernado nunca una mujer, o en cuáles las mujeres tienen una menor representación y menor posibilidad de alcanzar estos cargos. En ese sentido, ahí es donde se va a introducir la alternancia. Entonces, ese recorrido se ha hecho en el caso de las mujeres, habrá que hacerlo también en el caso de la diversidad sexual. Para las personas trans, les decía que la principal problemática ha sido el reconocimiento, es de origen, el reconocimiento a nivel legal de su identidad de género. Por eso hago el parangón con el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Lo primero fue reconocer la ciudadanía. En el caso de las personas trans es reconocer su identidad de género. Son pocas las entidades federativas en México en donde se permite que este reconocimiento se haga vía administrativa. En la mayoría de las entidades, el reconocimiento legal de la identidad de género debe ser vía jurisdiccional. Es más, a nivel federal no hay todavía en el Código Civil Federal el reconocimiento al derecho de la identidad de género. Entonces, con la regulación del reconocimiento de la identidad de género, a nivel administrativo, que les digo, no está reconocido en el Código Civil Federal y está reconocido en pocas entidades federativas el poder cambiar la identidad de género por la vía administrativa. Esto, desde luego, facilita la rectificación, no solamente en el acta de nacimiento, sino también en los documentos de identidad. Lo que se va a rectificar es no solo el nombre, sino el género de la persona, ¿no? En México esta es una cuestión que todavía está pendiente, es una asignatura pendiente. El abrir la posibilidad para que las personas puedan acceder al cambio de su género sin necesidad de llevar una prueba pericial, sin necesidad de que un elemento externo justifique lo que solamente se puede justificar desde la vía interna.
Entonces, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos incluso se pronunció sobre este tema en esta opinión consultiva del año 2017, y en esta opinión consultiva la Corte Interamericana reconoce dos cuestiones esenciales. Por un lado, el derecho a la identidad de género como un derecho autónomo, un derecho específico a la identidad de género, que se deriva desde luego de otros derechos o principios establecidos en la Convención, ¿no? De la igualdad, de la no discriminación, del libre desarrollo de la personalidad, del derecho a la vida privada, del derecho a la intimidad. Hay un reconocimiento de un derecho autónomo a la identidad de género que también ha hecho la Suprema Corte de Justicia de México. Y también se dice, este derecho es imprescindible para el ejercicio de otros derechos civiles, económicos, sociales y desde luego los derechos político-electorales. Y por otro lado, también reconoció la obligación de los estados de reconocer, regular y establecer procedimientos adecuados para garantizar el ejercicio de este derecho libre de discriminación. En este sentido, si ustedes leen esta opinión consultiva, pues van a encontrar cuáles son los estándares que deben seguir los estados para adecuar los datos de una persona conforme a la identidad de género autopercibida, dice la Corte Interamericana, y es algo en lo que en México todavía no cumple, porque unos estados establecen este procedimiento y otros te derivan todavía la vía jurisdiccional. Entonces, lo que nos dice la Corte Interamericana es que el procedimiento de rectificación de la identidad de género debe estar enfocado a una adecuación integral de la identidad de género autopercibida, es decir, no solamente se puede o se debe rectificar el nombre, sino también el género y la imagen fotográfica de la persona. Y todo esto debe estar no solo en los registros, sino en los documentos de identidad. En este sentido, la Corte Interamericana nos dice en esta opinión consultiva que los estados deben asegurar la modificación de los datos en todos los registros, en todos los instrumentos registrales, sin necesidad de que la persona tenga que instarlo para evitar cargas irracionales. Y esto todavía tampoco se cumple en México, porque en México, a diferencia de otros países de la región, hay dos registros de identidad, está el registro civil y el registro electoral. En otros países de la región tenemos el registro civil, ahí nos dan una cédula de identidad ciudadana, y con esa cédula de identidad ciudadana nos identificamos y además podemos ejercer los derechos político-electorales. En México hay dos registros y un solo instrumento de identidad oficial, la cédula, la credencial para votar con fotografía. En México no hay una cédula de identidad ciudadana. Entonces, una vez que la persona ha hecho la rectificación en el registro y ha llegado a esa vía, agotando primero una vía jurisdiccional con cargas irracionales o, en su caso, agotando una vía administrativa rápida, que es a la que se refiere la Corte Interamericana, pero una vez que va al registro civil y rectifica la partida de nacimiento, luego tiene que ir al registro electoral para que rectifiquen los datos, ¿no? En el padrón electoral y le rectifiquen también en la credencial para votar con fotografía. Lo que debería pasar en México es que una vez hecha la rectificación en lo civil, esto directamente llegue a lo electoral y se haga la rectificación automáticamente sin necesidad de que la persona tenga que ir a esta otra vía. Pero claro, esto todavía no existe en México. La Corte nos dice que tiene que haber una interoperabilidad de los registros y esto todavía no existe. Ahora, la Corte fue enfática y esto lo ha luego adaptado el Tribunal Electoral y ha dicho que el procedimiento debe basarse únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante, es decir, no se tienen que requerir ningún elemento externo. Esto se traduce en que el principio, y así lo dijo la Corte Interamericana, la identidad de género no tiene que probarse. La identidad de género se vive, no se prueba. Y los estados deben respetar
la integridad física y psíquica de la persona al reconocer legalmente la identidad de género autopercibida sin exigir ningún tipo de manifestaciones de terceros, porque esto es algo interno. Ya les decía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido en México también a esta situación. Estos dos amparos son bastante interesantes y en el 6, diagonal 2008, pues la Corte en relación a requisitos que se requerían, valga la redundancia, para hacer el cambio, la rectificación de la identidad de una persona intersexual, que son las personas que biológicamente nacen con ambos sexos, ¿no? Que luego les decimos hermafroditas coloquialmente, pero el término exacto es intersexual. En este supuesto, bueno, en este caso, en este amparo, la Suprema Corte estableció que exigirle a estas personas para hacer la rectificación de género y sexo en su acta de nacimiento, requisitos como antecedentes policiales o de buena conducta, si bien pueden tener una finalidad legítima. Por ejemplo, dice la Suprema Corte, para no eludir la acción de la justicia, es un requisito desproporcionado, ya que traslada al solicitante del procedimiento una obligación que únicamente le corresponde al Estado. Es al Estado al que le corresponde hacer la interoperatividad de los registros, y si alguien tiene antecedentes policiales, esto debería constar en los registros civiles o en los registros electorales para saber pues este dato al momento de hacer la rectificación, primero en el registro civil y luego en el electoral. Los procedimientos deben ser confidenciales, las rectificaciones deben de hacerse a través de una nueva acta de nacimiento, no de la inscripción al margen de la original, deben ser expeditos y gratuitos en la medida de lo posible. Entonces, todo esto se tiene que extrapolar al ámbito electoral. Desde luego, ya les digo que aquí hay una asignatura pendiente por parte del Estado mexicano a fin de cumplir con lo que dice la opinión consultiva. Sabemos que las opiniones consultivas también no son vinculantes para México. En la medida de lo posible se tiene que pues, hacer efectivo lo establecido en estas decisiones de la Corte Interamericana. Ahora, el Instituto Nacional Electoral ha emitido lineamientos o protocolos para garantizar que sería la siguiente fase, ¿no? Lo primero es el reconocimiento legal de la identidad de género autopercibida. Aquí ya vemos que en México, pues hay asignaturas pendientes en este sentido. Todavía en algunos estados se entiende que se debe probar la identidad de género y esto lo llevan en la vía jurisdiccional y se exigen pruebas periciales, ¿no? Para que el órgano judicial pueda emitir una decisión en el sentido de si se debe proceder o no al cambio de identidad de la persona en los registros y en los documentos de identidad. Eso es lo primero. Lo segundo, les decía que eran condiciones para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las personas de la diversidad sexual, en este caso de las personas trans, y aquí el Instituto Nacional Electoral ha emitido un protocolo y este protocolo es para adoptar medidas tendentes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los mecanismos de participación democrática. Y pues han adoptado una serie de ajustes razonables, ¿no? En los cuales se estipula que en ningún caso la falta de concordancia entre la expresión o identidad de género de una persona con la fotografía que está en la credencial para votar o bien con el nombre o con el sexo asentado en la misma puede impedir el ejercicio del voto. Si una persona acude a votar con una credencial para votar en donde aparece como hombre, ¿no? Con el sexo masculino, con un nombre masculino y con una manifestación, expresión de género en la fotografía masculina, pero llega a votar
con una expresión de género femenina. Esto no tiene por qué imposibilitar el ejercicio del voto. Es más, se dice que si los partidos políticos hacen cualquier tipo de observación o cuestionamiento, esto debe ser asentado en acta, en hojas de incidentes, pero no se puede impedir el ejercicio del voto de esta persona. Además, se establece que no se puede pedir un documento distinto de la credencial para votar a fin de confirmar la identidad de la persona y no se debe cuestionar la identidad de género y se deben evitar actos que invadan la privacidad y se traduzcan en discriminación. El Instituto Nacional Electoral en este protocolo pues establece que en primer lugar se debe llevar a cabo una campaña de difusión para que las personas trans tengan el conocimiento de que pueden actualizar sus datos en el Registro Federal de Electores una vez que se hayan llevado a cabo la rectificación en la partida de nacimiento. Claro, aquí es donde les digo que se rompe con lo que establece la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y se rompe más aún cuando el procedimiento para la rectificación tiene que llevarse a cabo en la vía jurisdiccional y no en la vía administrativa. Entonces, esto se ha hecho para potenciar los derechos político-electorales, pero aún hay materia pendiente. Y luego, en cuanto a la ampliación de la participación política, encontramos pues una decisión de la Sala Superior, porque claro, las otras decisiones que se han venido emitiendo, lo que dicen es el Instituto Nacional Electoral en futuras convocatorias tienen que abrir una acción afirmativa, pero no lo hace directamente la sentencia de Sala Superior o la sentencia del Tribunal Electoral en específico. En este caso al que me voy a referir, en el que encuentro que sí hubo una potenciación de la participación política, es el 304/2018 y acumulados. Este caso se circunscribió, me imagino que ya lo conocen, ¿no?, a un proceso electoral del estado de Oaxaca en el año 2018. En este proceso electoral del estado de Oaxaca, el Instituto Electoral, el IEPCO, emitió unos lineamientos y un artículo de estos lineamientos establecía que en el caso de postulación de personas transgénero, transexuales, intersexuales o mujeres, sabemos que dentro de la comunidad existe, ¿no?, este grupo de ciudadanía que tiene una cosmovisión distinta, ¿no?, en cuanto al género, ¿no? La persona mushe no tiene por qué ser una persona transgénero, puedes o no ser una persona transgénero. Por eso es que se hace aquí directamente la alusión en la sentencia. Entonces, en este asunto, ya las personas, muchas pertenecen a la cosmovisión del Istmo de Tehuantepec y son hombres que se visten de mujer o que pueden adoptar, ¿no?, los papeles correspondientes al género femenino sin necesariamente ser personas trans. Entonces, aquí se dice que en el caso de postulación de personas trans, de personas intersexuales o muchas, la postulación de la candidatura corresponderá al género al que la persona se autoadscriba y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género. Esto es una cuestión que ha generado y genera hasta el día de hoy mucha controversia. ¿Qué debemos entender por paridad de género? Incluye, dice, al hombre y a la mujer. La paridad de género es llevar a lo político, llevar a la plataforma de lo político lo que existe en la plataforma de la realidad en la sociedad. Si hay un 50-50 de ciudadanía, de personas en la sociedad, entonces tiene que haber una extrapolación 50-50 en cuanto al ejercicio de los derechos político-electorales. Entonces aquí hay, como les digo, una controversia que debería ya estar saldada en el caso de las personas trans, de las mujeres trans. ¿Tienen las mujeres trans o pueden las mujeres trans entrar dentro de este concepto de la paridad de género? No sé si ustedes tienen algún tipo de opinión al respecto, ¿no?
¿Cómo entendemos la paridad de género? Hombre, mujer, claro, la hemos construido con base a esta construcción cultural hombre-mujer. Ok, yo considero personalmente que en este sentido las personas trans no rompen esa construcción cultural de este bigénero porque pues las mujeres trans, que es lo que podría romperlos, no se ha hablado de hombres trans porque la paridad no está dirigida a fomentar la participación política de los hombres, sino de las mujeres. Venimos, ¿no?, de siglos en los cuales los hombres han estado en lo público únicamente, entonces ahora se está introduciendo la mujer. Aunque el principio de paridad no es una acción afirmativa, pero sí está dirigida a potenciar la participación política de la mujer. Rompe ese principio de paridad el hecho de que una persona trans, en este caso una mujer trans, entre dentro de, lo que dice aquí, entre dentro de el número, ¿no?, de cargos destinados para el cumplimiento de la paridad de género, entre dentro de, el término no es correcto porque no es una acción afirmativa, pero voy a decir dentro de la cuota de la paridad de género. Rompe la paridad de género el hecho de que una mujer trans entre dentro de la cuota de la paridad. Entonces, eso es lo que creo directamente se preguntaban aquí, o era el núcleo principal de esta decisión política, de esta decisión de sala superior. Rompe la paridad de género el hecho de que las mujeres trans entren dentro de la cuota de paridad de género. No sé si ustedes tienen una opinión al respecto. ¿Qué es lo que realmente puede romper la paridad de género? A ver, ¿tienen una opinión al respecto? Me imagino que sí, ¿no? El que se incluya una mujer trans dentro de la cuota de paridad, que sabemos que en México se ha entendido que es 50-50. Hay politólogos y politólogas que nos dicen, hombre, puede ser la paridad 60-40, 65-35. ¿Qué hace la paridad en sí, no? Entonces, aquí lo que han venido diciendo los tribunales es 50-50, es más, tienen paridad de género, ahora se dice completa, en la Cámara de los Diputados, ¿no? Y de las diputadas son 50% mujeres, 50% hombres. ¿Rompería esa paridad 50-50 el hecho de que las mujeres trans entren dentro de la cuota de paridad? A ver, quiero escucharlos. Lo que puedan decir, que no tienen que dar la solución, pero creen que sí, que no. Voy a hacer, levanten la mano los que sí, levanten la mano los que no. Sí, Roberto. No, buenos días. No, yo pensaría que no. Yo pensaría que no. Hay diferentes feminismos. Hay unos que arropan la idea de las mujeres trans, hay otros que no. Pero pensaría que no se debe, o sea, que deben de poder ser incluidas las mujeres trans dentro de la cuota de género. El problema es cómo determinar, o sea, cómo evitar los abusos de personas que se hacen pasar por mujeres trans para entrar en esa cuota. Ese es uno de los problemas más importantes, ¿no? Exacto, Roberto. Muchas gracias. Creo que pues has dado, ¿no?, en el meollo del asunto. La rompe la paridad de género en principio, y yo como mujer entiendo que no. Claro, pero ¿cómo definimos lo que es ser mujer? Ayer tenía esa conversación con una persona muy especializada en el ámbito electoral y me decía esta persona que podemos respetar que alguien diga, yo soy hombre, nací como hombre biológicamente, pero soy mujer. O sea, sí tengo el sexo biológico de hombre, pero soy mujer. Entonces es una mujer trans o a la inversa, ¿no? Una persona que nace con el sexo de mujer y luego dice, soy hombre y eso. Y me decía, sí,
Eso lo tenemos que respetar, pero siguen siendo, si nació como hombre, sigue siendo hombre. Y si nació con el sexo de mujer, sigue siendo mujer. Pero claro, ahí la pregunta que le hacía yo entonces es, ¿cómo defines ser mujer? Quizá el problema es que nosotros definimos ser mujer por el sexo o nos definimos que somos mujeres por el género. Es que les decía, esta cuestión es una cuestión sumamente difícil. ¿Cómo nos definimos? O sea, hay esta sentencia, este caso que confieso que no he leído todavía el 74, diagonal 2022. Quisiera leer la demanda, porque es que me dicen que la persona es una persona no binaria y que dice que es una persona no binaria gestante. No entiendo, quizá lo que quiere decir es que es no gestante, no lo entiendo, porque yo no me defino como mujer por ser gestante, yo no quiero tener hijos, o sea, no los voy a tener y no me identifico como una persona gestante. Entonces, ¿qué me define como mujer? El ser gestante. Si me hacen una histerectomía ya no soy mujer. Y me acuerdo de mi madre cuando le hicieron la histerectomía a sus 40 y tantos años y la mujer cayó en una depresión porque ya no era mujer. Yo decía, pero mamá, si ya no vas a tener más hijos, si ya, ¿por qué te defines como mujer a partir de esta condición, no? Pero claro, quizá aquí lo importante es esto, y los feminismos, ¿no? Muchas veces dicen, sí, es que la mujer en sí ha sido, la mujer en sí dicen, ¿no? Mujer, pero ¿cómo los definimos? No, hemos sido sujetas de una violencia estructural histórica que una persona que es un hombre que quiere ser mujer no lo ha sufrido. Hombre, pero es que las personas trans también vienen de esta discriminación. ¿Por qué cerrarle la puerta a esta persona? Que yo no creo que sea una cuestión fácil decir, ah, miren, yo que nací mujer, que me he criado como mujer y que vivo en esta sociedad tan cerrada, tan discriminatoria todavía, ahora quiero ser un hombre, porque quiero ser un hombre y ahora me nace ser un hombre. No creo que estas decisiones se tomen porque hoy me gustó más ser hombre y mañana me gustó ser más mujer. No creo que la persona recorra todo este camino solamente por un capricho. Y entonces, en este sentido, los feminismos más radicales deberían replantearse, porque el feminismo no es una lucha de la mujer contra el hombre, es una lucha por los derechos humanos. Y aquí estamos hablando de personas, de un grupo de personas que también vienen de una vulneración y discriminación estructural e histórica. Que las razones no son las mismas, pero la discriminación sí. Entonces, yo como mujer y como una mujer que tiende esa corriente de igualdad, no encuentro la razón para distinguir que yo soy mujer porque soy gestante o soy cis. Es que incluso el feminismo no entra dentro de esta vía, no se reconoce a la mujer por ser gestante, y este otro grupo que se autoidentifica como mujer queda fuera, y a este no hay que protegerle los derechos y a este sí. Creamos discriminaciones dentro de los grupos discriminados. Esto es un absurdo. A mi juicio, las mujeres trans son mujeres, deben entrar dentro de la cuota de paridad. No tiene que hacerse esa diferencia, pero claro, esto exige un planteamiento de fondo, una argumentación tan de fondo que no puede ser solamente jurídica. El argumentar en el concepto mujer tiene que ir mujer cis, mujer trans, sin hacer diferenciación. Claro, aquí la cuestión de fondo que les digo es ¿qué nos define como mujer? ¿Qué es lo que hace que una persona sea mujer? ¿El sexo biológico me hace mujer? ¿El ser gestante me hace mujer? ¿El género contra el que queremos luchar me hace mujer? ¿Me hace mujer tener el cabello largo? ¿Me hace mujer usar un maquillaje? ¿Me hace mujer vestirme de determinada manera? ¿Qué me hace mujer? ¿No? Comportarme de determinada manera. Es algo de fondo. Pero sin entrar dentro de este fondo, que les digo que yo tampoco he podido entrar dentro de ese fondo, no encuentro tampoco una argumentación fuerte que me haga expulsar a las mujeres trans dentro de la cuota de la paridad. Sí, Roberto. Muchas gracias. No, nada más felicitarla porque su discurso se me hace extraordinario, es impecable. Y decirle que, por ejemplo, escuché un médico, nada más como comentario o anécdota, decía él, bueno, si queremos hacer una diferenciación por fines biológicos o médicos,
Entonces dejemos de usar hombre, mujer, masculino, femenino, y pongamos en el acta de nacimiento los cromosomas, ¿no? XX, XY, y ya está. Entonces ya va a ser más fácil para la ciudadanía diferenciar entre el sexo biológico y no sé si está bien expresado, pero el sexo psicológico, ¿no? O el género. Entonces, sí, el género. La pregunta que le quería hacer para no robar aquí minutos es, ¿y cómo sí? O sea, la única manera que vislumbra usted para autodeterminarse como una mujer trans sería precisamente decirlo. O sea, no se le ocurre alguna otra forma, como en el caso de la comunidad indígena, que pudiera arropar a una persona y reconocerla. En ese caso, no pudiera haber un sistema similar donde organizaciones o la propia comunidad LGBT y Q+, sí identifique o reconozca a esta mujer como mujer trans, o sería también reducir sus derechos? Uy, qué bien. Muchas gracias, Roberto. Pues es excelente pregunta. Tiene que ser una autoidentificación simple o cualificada, ¿no? Ya sabemos que eso se ha venido también haciendo, como dice Roberto, en materia indígena, la calificada o en el caso de las personas con discapacidad y su acceso a las cuotas. Miren, el tema del género y es que ahora yo me ando cuestionando, si me lo dijo un compañero, bueno, habrán tomado clases con el doctor Alejandro Lozano, ¿no? Que es una persona sumamente brillante y un día se acerca a la puerta de mi oficina y me suelta una bomba atómica. Y yo digo, y se va tan pancho, digo, Alejandro, luego que me ha soltado la bomba y me dice, ¿por qué utilizan el término perspectiva o enfoque de género para referirse a algo que las ha oprimido? Y yo así me quedé y dije, Alejandro, no puedes soltar esa bomba e irte así tan ancho de la oficina, es cierto, ¿no? El género según es contra lo que venimos luchando, pero es el único término que tenemos ahora, incluso para hablar de inclusión. Entonces, Roberto nos dice, tiene que ser autodescripción simple cualificada. En materia de acción afirmativa, la cuestión no es una cuestión fácil. Miren, en acciones afirmativas, lo primero que hay que definir es qué grupo está lo suficientemente desprotegido para merecer una acción afirmativa. Lo segundo es quiénes forman parte de este grupo. Decimos en México, las personas de la comunidad indígena, ¿no? Las personas indígenas están lo suficientemente desprotegidos para necesitar una acción afirmativa y potenciar, en este caso, sus derechos político-electorales. ¿Ok? Pero ¿quién es indígena? ¿Cómo definimos la pertenencia al grupo? Y claro, entonces ahora en México se dijo, la OIT, el convenio de la OIT nos dice autoadscripción, autopercepción. Y eso lo establece el artículo 2 de la Constitución también, ¿no? Entonces se decía solamente que la persona, ¿cómo definimos que alguien es indígena en México? Pues que se autoidentifique. Es que es un rubio y tiene ojos azules. Y entonces no puede ser, sí, pero si la persona se autoadscribe como indígena, es indígena. Ese es por un lado. Por el otro, hay una sentencia de Sala Superior, el SUPRAP 726, diagonal 2017, si no me equivoco, que está estudiando unos lineamientos del Instituto Nacional Electoral para el proceso 2018 y dice Sala Superior, ok, vamos a crear por primera vez distritos, distritos de mayoría relativa en la que van a contender candidaturas indígenas, una cuota indígena en mayoría relativa, pero en este caso no solamente va a hacer falta la autoadscripción, sino que vamos a exigir elementos externos. ¿Por qué? Porque esta persona va a representar a la comunidad indígena y hay que, pues, asegurarnos de que efectivamente sea indígena. Y ahí es donde se creó la autoadscripción cualificada. ¿Ha funcionado eso a día de hoy? Se dice que no,
¿Qué dicen muchas veces? Es que esto está poniendo a nivel externo lo que se tiene que probar desde lo interno, lo que se tiene que vivir desde lo interno. Llegan con certificados que pertenecen a una comunidad, que han ejercido determinados cargos dentro de la comunidad y han sido falsos. Quizá la mejor manera de demostrar que una persona es indígena o el mayor criterio es que cuando esa persona se presente su candidatura, los mismos miembros de la comunidad digan, no, es que este no es indígena, yo no le voy a votar. Y no le votan. No hace falta la cualificada, no hace falta esa autoadscripción cualificada, que así haría falta, por ejemplo, en el caso de una persona con discapacidad, un certificado médico que acredite que esta persona realmente tiene una, ¿cómo se llama? Deficiencia física, psíquica, sensorial. Eso, pues en el caso de persona con discapacidad, no me parece algo incongruente. O en el caso del diputado migrante, que se acredite realmente que esta persona es mexicana y vive en el extranjero y tiene nexos con el Estado mexicano. Pero en el caso de la identidad sexual, hace falta que venga alguien de afuera. Les dije, la identidad de género es una vivencia interna. Es como yo vivo internamente el género, ese concepto género. ¿Cómo alguien de afuera puede venir a dar o asegurar cómo yo vivo mi género? ¿Cómo yo voy a poner esto en esta carga probatoria en un elemento externo? ¿O por qué yo tendría que poner esa carga probatoria en un elemento externo? A esto se refirió la Corte Interamericana en esa opinión consultiva a la que me refería anteriormente, y decía la Corte Interamericana en esta opinión consultiva que la identidad de género, al ser una vivencia interna, no se prueba, y fue enfática: la identidad de género no debe probarse, los estados tienen que respetar la integridad física y psíquica de las personas al reconocer esta identidad de género sin exigir oposiciones por partes de terceros. Y la Corte Interamericana dijo, esas oposiciones por parte de terceros, peritajes, pruebas psicológicas, pruebas psiquiátricas, pruebas médicas, son requisitos abusivos y son violaciones de derechos. Entonces, el tribunal, respondiendo un poco a Roberto, ha seguido esta misma línea. El caso que les presento, este caso de Oaxaca, eran una serie bueno, les digo que se iba a hacer esta elección en Oaxaca, se presentan las candidaturas y viene el Instituto Electoral de Oaxaca, el IEPCO, revisa y dice, no cumplieron con la paridad de género. No cumplieron con la paridad de género y llama a determinados partidos, los amonesta, bueno, les requiere cumplir la paridad de género. Hay un primer llamamiento y les dice, ok, deben cumplir la paridad de género. ¿Y qué dicen los partidos políticos en ese momento? A ver si puedo responder con esto a la pregunta al final de Roberto. Dicen los partidos políticos, es que yo presenté 10 candidaturas y estos 5 que presento como hombres no son hombres, son mujeres. Se inscribieron como hombres, pero son mujeres. Y claro, el Instituto Electoral, pues, primero emite una serie de medidas cautelares, cancela de manera precautoria estas candidaturas, que eran 16, 17 candidaturas, las cancela y comienza un proceso de indagación sobre la identidad de género de estas personas que los partidos dicen, las inscribí como hombres, pero son mujeres. Y comienzan a ir a las calles donde viven, a indagar si viven como mujeres, como hombres, fueron a los registros civiles a ver si estas personas están registradas como mujeres, como hombres, están casadas con mujeres o con hombres. Investigaron hasta las redes sociales. Y al final determinan cancelar definitivamente estos registros e imponer una serie de amonestaciones a los partidos políticos. El caso llega en JDC ante Sala Superior mediante facultad de atracción. Y Sala Superior, de entrada, hace suyo el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta sentencia por eso es importante, creo, ¿no? En primer lugar, Sala Superior dice, esto salió por mayoría también, dice, la identidad de género sexogenérica
es una manifestación directa del principio de libre determinación, de la libertad de conciencia, del derecho a una vida privada, del libre desarrollo de la personalidad y, por tanto, la autoadscripción es el único elemento que puede determinar la identidad de género de las personas y el Estado no puede cuestionarla ni solicitar prueba al respecto. En este primer momento, Roberto, lo que dice Sala Superior es la autoadscripción no se prueba, es simple. No podemos pedir pruebas al respecto. Y la mayoría de esta sentencia dice, el Estado no puede exigir un comportamiento social determinado, una apariencia física, un estilo de vida privada, un estado civil, ni un reconocimiento comunitario para determinar la identidad de género de una persona. ¿Por qué? Porque incluso en México, hacer el cambio en el registro civil es en muchos estados un camino tortuoso, un viacrucis, ahora que vamos a entrar a Semana Santa. Por otro lado, siguen existiendo muchas barreras culturales que impiden que una persona pueda manifestar su identidad de género directamente. Colocar la decisión de lo correcto, de la identidad de género de una persona en factores externos a la persona es discriminar. ¿Por qué yo voy a decidir si es correcta la identidad de género de una persona por cómo aparece en sus redes sociales? A ver, quiero que ustedes lo piensen conmigo. ¿Es correcto definir la identidad de género de una persona porque aparece en el Facebook si se llama Pablo como María? O sea, cuando vamos a definir la identidad de género de una persona, tenemos que irnos a las redes sociales para ver cómo aparece y para ver si es de uno o de otro, si está mintiendo o no. Ah, es que en Facebook aparece como María, que se llama Pablo en su acta de nacimiento. Ah, pero en Twitter aparece como Pablo. Ah, pero yo me fui a TikTok y aparece como María. Ah, no, pero también está en Instagram como Pablo. Es absurdo ir a hacer esa indagación, que es lo que hizo el IEPCO en las redes sociales. Ah, es que en Facebook se vistió como mujer un día, pero al día siguiente ya no. Ah, si tiene bigote, entonces es hombre, y si no, es mujer. Ah, o sea, son tonterías. Irme yo a ver eso, porque ¿qué les vamos a exigir a la persona antes? Eso es en el ámbito político electoral, ¿eh? Se llega a registrar y dice, mira, yo soy Pablo, es que es así, este es el nivel, soy Pablo, pero me identifico como mujer trans y por tanto me voy a inscribir en la boleta como María, porque si quiero que se me conozca, lo haces, ¿no? Es más, creo que hubo un caso, una vez me dijo una alumna en un estado que le permitieron salir en la boleta aunque no coincidía con su identidad de género. Hombre, yo creo que esto, ¿qué le vas a decir? Ah, ¿y hace cuánto tiempo eres María? Ah, hace un mes, no, es que se requiere que seas hace un año. Haber salido del closet y como no has hecho el cambio legal, no, pero es que saliste del closet hace 6 meses y 3 días y tiene que ser 6 meses y 15, o sea, son cuestiones difíciles por donde lo veas, es difícil no discriminar, porque estamos en una sociedad que todavía no entiende lo que, no hemos visibilizado lo suficiente esta cuestión y no la hemos normalizado. Otra cuestión importante que ahí yo creo que Sala Superior, bueno, yo creo, no, ahí Sala Superior se equivocó. Es cuando decía, mira, si la persona va por acción, ustedes saben que hubo muchas, o sea, que hubo acciones afirmativas en el proceso electoral federal, que por primera vez se abría a determinados grupos en situación de vulnerabilidad un número de cargos, por ejemplo, 8 para personas con discapacidad en la Cámara de Diputados, 3 para personas de la diversidad sexual en la Cámara de Diputados, 4 de afromexicanos, 5 puestos para diputados migrantes. Estas son acciones afirmativas que se introducían. El error de Sala Superior fue decir, pero si la persona va por acción afirmativa, no tiene por qué hacerlo público a la comunidad. Esto de candidato, candidata, conócelos, puede decir por protección de datos que no sea público, ergo, la comunidad no sabía que estaba votando a alguien que es una persona trans y que va a representar a la persona trans, porque claro, llega a la Cámara de Diputados
por ser persona trans, pero también para visibilizar el resto del grupo. Y dijo Sala Superior, esto puede quedar protegido bajo esto de protección de datos. Hoy día se ha rectificado por el INE y esto tiene que ser público porque el INAI dijo que no podía esto quedarse de manera opaca por transparencia y porque rompe con la finalidad de la acción afirmativa. Ergo, en este sentido, si estas personas se identifican como mujeres trans y no hace falta ir a buscar elementos externos, la comunidad trans tiene que saber que esta persona le va a identificar y va a decidir si le vota o no le vota. Porque es la forma de visibilizar a esta persona. Hombre, que el resto de la comunidad, que el resto de la sociedad le vaya a votar, también, pero claro, estamos hablando de acciones afirmativas para potenciar también a los grupos, no solo al individuo, sino al grupo. Ahorita te doy la palabra, Jorge, solo termino esta sentencia. Entonces aquí, Sala Superior lo que dijo es, en primer lugar, no podemos exigir porque esto sería discriminación. Ya la Corte Interamericana se había pronunciado al respecto. En segundo lugar, dice Sala Superior, ok, la sola manifestación de género va a ser suficiente, como la sola manifestación de si la persona es indígena es suficiente para entender que es indígena. Pero en caso de género no podemos colocar en elementos externos como la autoadscripción cualificada el inscribir a esta persona porque afectaríamos el principio de igualdad y no discriminación. Ahora, hizo una ponderación ahí entonces Sala Superior. Lo que dice al final es imprescindible que para evitar fraudes de los partidos políticos, que es lo que estaban haciendo en Oaxaca, los partidos dijeron, no cumplimos con paridad, pero entonces ahora que dijo que era mujer, que era hombre, ahora va a ser mujer. Claro, era un fraude, una nueva simulación para incumplir la paridad de género. Entonces lo que dijo es imprescindible que la autoadscripción se realice al momento del registro y de que no exista ninguna manifestación que diga o que demuestre que este registro se hizo para obtener un beneficio indebido. En este sentido, en el caso de Oaxaca, lo que dijo Sala Superior es de las 17 candidaturas registradas a primeras concejalías, donde luego se dice por los partidos, no, es mujer, solamente 2 fueron presentadas en un primer momento por el género femenino. Eran hombres y se registraron por el género femenino. Desde un primer momento, estas se van a respetar. Los otros que lo hicieron únicamente ante el requerimiento del instituto local, es claro que es un fraude a la ley y entonces las vamos a cancelar. Y pues esta fue la conclusión que se alcanzó en esta decisión. Los partidos utilizaron esta vía para no cumplir la paridad de género. Pero las personas que se registraron como mujeres desde un inicio tienen que ser consideradas como mujeres a efecto de la paridad de género. Es más, es que este caso era tan fuerte de que había habido un fraude a la ley, de que algunos de esos candidatos que ahora decían que eran mujeres se postulaban para la reelección y en el proceso anterior habían sido registrados como hombres. O sea, habían dudas razonables sobre la autenticidad de esta manifestación. Si hay dudas razonables sobre la autenticidad de la manifestación, esto también queda dicho en la sentencia, debe llevar a la cancelación de las candidaturas. Quizá esta fue la decisión más ajustada a los criterios que se han venido señalando. Quizás se pudo haber encontrado alguna alternativa distinta para evitar algún fraude a la ley, pero a mi juicio el que las mujeres trans entren dentro de la paridad no rompe con el principio de paridad. Ya les digo yo, a mi juicio no hay un criterio ahí porque las mujeres trans deben ser, o sea, son mujeres. Sí, Jorge. Sí, muchas gracias. Buenos días. Ahorita que mencionaba este tema de las acciones afirmativas que particularmente estableció el INE en el proceso inmediato anterior, sí. Me surgía la inquietud si
no se estaba generando una pulverización de la representación política, tomando en consideración que en sentido estricto, cualquier diputado o diputada, en términos de nuestra Constitución, en términos de la ley, representa a cualquier ciudadano mexicano, y no estamos frente a una desnaturalización, por llamarle de alguna forma, de la representación popular. Finalmente, bien mencionaba que estamos también ante casos en que algunos quienes se han asumido y fueron postulados como representantes de algunos grupos en situación de vulnerabilidad, pues en sentido estricto, pues no hay muchas veces elementos de que esta postulación emane precisamente de esos grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo entender esto? No estamos... a mí se me asemeja un poco lo que pasó cuando se estableció en la Constitución y en la legislación electoral la figura de los senadores de representación proporcional, que digo, desnaturaliza la figura, porque sabemos que los senadores, las senadoras representan a las entidades federativas, no es una representación popular propiamente como la de las y los diputados. Gracias, Jorge. Pues sí, ese ha sido un argumento también que se esgrimí, lo leí hace poco en un texto que trataba sobre este tema. Si no se rompía con el principio de representación popular, el hecho de introducir acciones afirmativas. Pero bueno, lo que se ha respondido ante ese criterio es que sí, hay una representación, pero ¿a quién ha representado? O sea, como la respuesta era, ¿quién se ha venido representando a través de este criterio de representación popular, ¿no? Y nos retrotraemos hasta los inicios de nuestro Estado contemporáneo, nuestro Estado contemporáneo constitucional, que no fue democrático, o sea, desde las revoluciones liberales, y lo que vemos es que el principio de representación, ese que entendemos como un principio de representación universal, no ha sido esto, no lo ha sido así, ¿no? Han habido desde el inicio exclusiones. ¿A quién se representaba en un inicio, por ejemplo, en la convención francesa, ¿no? En la gran asamblea francesa? Pues se representaba a varones mayores de determinada edad con un determinado patrimonio o con una determinada formación intelectual. Venimos desde este sesgo censitario, ¿no? Avanzando a través de los siglos, porque han pasado siglos, para una inclusión de un principio de representación universal que todavía no lo tenemos. Hemos encontrado en las cámaras de representación principalmente a hombres, y esto no es una alusión a los varones, hombres que están aquí, ¿no? Es lo que ha sucedido en la realidad, que pudo haber sido que solo se encontraran a mujeres y no hombres, pero no, fue a la inversa. Y luego encontrábamos, pues, en un determinado momento, ¿no?, esos criterios de diferenciación. Pero también hemos encontrado exclusiones. O sea, tenemos en la Cámara de Representación, en nuestras cámaras, a hombres, indígenas con discapacidad. Probablemente no. Probablemente no. Y estos grupos específicos requieren de determinadas atenciones que si no lo llevamos a esa palestra, quizá no la vamos a encontrar, y es ahí donde yo sí veía la ruptura con las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas pretenden llevar a la representación lo que tenemos en la realidad. Ha existido un sesgo entre lo que hay en la representación política y entre lo que tenemos en la realidad. En México hay una preponderancia de personas indígenas que se dice que puede llegar hasta un 21.5%, que son personas que se autoadscriben como indígenas. Estas no han tenido una representación ante las cámaras, no la tenían, ¿no? En las cámaras, en el Congreso, no la tenían. Y hoy la tienen de determinada manera porque se han venido abriendo estas cuotas
estas acciones afirmativas. ¿Es necesario que la tengan? Sí, porque hay intereses particulares que de otra manera no van a ser discutidos. Pero para que alcancemos este objetivo, no solo es necesario las cuotas, es necesario que las personas que lleguen realmente ahí trabajen por esos objetivos. ¿Cómo alcanzamos esta finalidad? ¿Les exigimos que lleven una agenda? Y eso se ha dicho también para las mujeres. Hombre, las mujeres están en la política. Ya hay un primer elemento de avance. Las visibilizamos. Y ya lo hemos normalizado. Creo que en México ya no nos da un ataque de pánico el decir, ay, mira, hay una mujer que está ahí en el Congreso. Antes sí, eso era, Madre Santa, ¿cómo es posible que hayan hecho una mujer? Ahí no vale para nada. Vemos a una persona indígena y quizá ahora tampoco, pero es que esto no existía previamente. ¿Por qué? Porque no se visibilizaba. Lo que no se ve no se normaliza. Pero no solamente tenemos que visibilizarnos, hay que trabajar, porque para eso se ha abierto y para eso quizás se ha hecho esa ruptura de que Roberto nos dice del principio de representación, que tampoco ha sido la panacea. Ese principio de representación también hay que estudiar si realmente existió, que si ha sido solamente en la letra, ¿no? De la soberanía popular, ¿no? Hasta dónde realmente hay una soberanía popular y hasta dónde realmente esto ha sido universal, la representación. A la representación me refiero. Entonces, hay que visibilizar, hay que normalizar. ¿Es necesario que lleguen? A mi juicio sí, porque hay que visibilizar, pero también hay que trabajar para alcanzar los objetivos que necesita el grupo. Y es aquí donde las acciones afirmativas flaquean, porque nosotros pretendemos cambiar la situación del grupo solo a través de esta vía. Y no, hace falta muchísimo trabajo paralelo. No solamente es, ya llegaron a la cama, ya está, ya normalizamos y ya todo, ya va a ir encaminado. No, educación, dar la capacitación necesaria para que las personas que lleguen a estos puestos realmente sepan a lo que van. Miren, el parangón con los afrodescendientes en las universidades estadounidenses. Iban a entrar a la universidad los afrodescendientes si no se hacían estas acciones afirmativas. Probablemente no iban a entrar, pero era necesario solamente potenciar su entrada a la universidad y ya la educación de las personas afrodescendientes, 100. No. Era necesario trabajar desde el inicio, educación primaria, educación secundaria y luego universidad. Probablemente si potenciamos desde antes, desde la educación primaria, secundaria, no va a hacer falta crear una acción afirmativa para entrar a la universidad, porque esas personas ya van a tener la capacitación suficiente para entrar en una competencia en situación igual. Entonces, en el caso de las acciones afirmativas, creo que estamos perdiendo un poco el norte. Creemos que con solo potenciar el acceso político electoral, ya todo está hecho. Ya, las comunidades indígenas están representadas. Las personas con discapacidad, ya, todo esto. No, es trabajar antes que eso. Es más, les digo una cosa, la ONU ha dicho, y yo no estoy en contra de las acciones afirmativas, todo lo contrario, solo considero que deben ir de la mano con otras políticas transversales. Y la ONU ha dicho, miren, las acciones afirmativas pueden crear subgrupos segregados dentro del grupo beneficiado. A mí me gustaría estudiar, si tuviese el tiempo y todo para ello, quiénes realmente llegan a la Cámara de Diputados por la acción afirmativa. Llegan en su momento porque no eran transversales, pero cuando llegaban las mujeres indígenas o llegaban mujeres no indígenas, no, la parte privilegiada dentro de ese sector, las que podían haber estudiado, las que tenían una determinada capacidad económica, mujeres blancas, esas son las que llegaban. Entonces crean un sesgo dentro del grupo en situación de vulnerabilidad. Hay que poner muchísima atención a las acciones afirmativas para poder alcanzar el fin que se pretende a través de las mismas, que sean realmente una diferenciación razonable. Y ya les digo, ustedes me imagino que también han entrado a esa clase de acción afirmativa.
La acción afirmativa no es una discriminación positiva ni una discriminación, ¿cómo les llaman? Discriminación inversa, ¿no? No, la acción afirmativa es todo lo contrario, viene a actuar frente a la discriminación. El decir que la acción afirmativa es una discriminación positiva es no haber entendido nada, porque en primer lugar, la acción afirmativa viene a actuar frente a la discriminación, es una diferenciación para actuar frente. ¿Cómo va a ser discriminación? Segundo, deben ser proporcionales y racionales. Yo no puedo crear una acción afirmativa a favor de las personas con discapacidad para que accedan a la política creándole, vamos a quitarle el IVA en los artículos de lujo y eso, no, eso es desproporcional, no tiene relación objeto-fin, tiene que haber una relación objeto-fin. Y en tercer lugar, ¿cómo puede haber una discriminación? Es violación de derechos positiva. ¿En qué cabeza nos cabe que puede haber una violación de derecho positiva? No vuelvan a utilizar ese término, se los ruego. Y si en algún momento participan en políticas públicas encaminadas a crear acciones afirmativas, pensémoslo así en grande. O sea, políticas transversales. No querramos solucionar un problema estructural de una manera puntual. Y creo que Roberto tenía una pregunta. Bueno, nada más era una petición rapidísima. Es que no pude escuchar la bomba que te soltaron con el tema de género. Es que no tuve un problema de audio. Si se pudiera repetir. Si no, la pregunta real es, ¿qué es lo que te frustra que los institutos electorales no están haciendo en esta materia? Si tienes algo que te llame mucho la atención. ¿En materia de acción afirmativa o en materia de identidad de género? En materia de identidad, me imagino que uno de lo más importante es las acciones afirmativas, pero no sé si hay algo que digas, es el colmo que los institutos electorales no estén haciendo. Entonces me gustaría saber si tienes algo. Si no, pues nada más era una pregunta más o menos retórica. Pues lo del género, no sé si me refería yo al momento en el que me dijeron que era mujer por el sexo. Creo que eso, a eso me refería, no me acuerdo, como hablo tanto, ya no recuerdo si era eso o no. Pero lo de los institutos, y con esto voy a cerrar porque tengo un problema de salud y por eso había empezado un poco tarde. Les pido mil disculpas, pero pues tengo un dolor en un nervio de la cara y eso me está generando muchísima problemática y voy a tener que ir a hacer o sea, buscar un tratamiento ahorita para eso y por eso me va a tener que salir un poco antes. Les pido mil disculpas, no quisiera hacerlo, la clase la verdad es que me gusta muchísimo, pero de verdad que tengo un dolor que no puedo con ello. Pero mira, en el caso de los soples, a ver, hay un mandato de igualdad y de no discriminación. Se ha quedado claro desde la Constitución que quien tiene que cumplir esto es el legislador. El legislador es el que está directamente combinado a cumplir con este mandato de igualdad y no discriminación. Ergo, es él el que tiene que buscar las medidas tendentes para alcanzar una igualdad sustantiva, para alcanzar la inclusión. El legislador no lo ha hecho. Díganme ustedes cuántas leyes han encontrado en las cuales se han venido trabajando a partir de la inclusión política electoral. Ni siquiera, bueno, quizá el caso de las cuotas femeninas fueron las únicas en los años 90. O pasar, dices, al principio de paridad, ok, el legislador lo ha hecho. Pero claro, todas las cuestiones para alcanzar realmente las finalidades de las cuotas o de la paridad se ha venido haciendo primero a partir de los órganos administrativos y jurisdiccionales. Me refiero al electoral. Me refiero a paridad en las listas, o sea, esta alternancia, fórmulas integradas por el mismo género. Todo esto se ha incluido primero en la jurisprudencia, primero en la actuación de las autoridades electorales y luego en la actuación del órgano legislador. Incluso la violencia política primero ha sido
a través de decisiones de las autoridades electorales y luego del legislador. En el caso de las acciones afirmativas, la han venido introduciendo a golpe de sentencias o a golpe de actuación de las autoridades electorales, INE, OPLES, principalmente el INE en sus lineamientos. Esto tendría que trabajarlo el legislador para encontrar esto, una actuación que no solamente esté dirigida a tapar un poco el problema, sino a erradicar realmente el problema, ¿no? Y ese legislador, es más, en las sentencias, en las últimas que ha venido emitiendo el Tribunal Electoral, lo que ha dicho es, conmino, vinculo al Congreso para que adopte estas medidas. Es que esto no lo tiene que hacer la autoridad electoral. Ahora, los OPLES un poco se han quedado quizá atrás en cuanto a la adopción de las medidas cuando no lo ha hecho el INE, o, bueno, es que no le toca hacer el INE si es una elección local, a menos que ejerciera la facultad de atracción, que es lo que sucedió en paridad en gubernaturas. Los OPLES no establecieron que debían concursar las mujeres y hombres en igualdad de condiciones y lo vino a hacer el INE, pero sin ejercer facultad de atracción. Mal hecho, ¿no? Y es lo que dice luego Sala Superior en la sentencia. Quizá aquí las autoridades locales deberían tener una actuación más beligerante cuando hay una omisión del legislador, cuando no se ha hecho por parte del legislador de introducir directamente esas acciones afirmativas en los procesos que son de su competencia. Y lo vimos ahorita con el caso de Oaxaca, que llegó a Sala Superior, que la sentencia, les decía yo que no la comparto, pero en donde lo que se pedía por parte de la demandante era paridad para acceder al cargo de gobernadora. Sala Superior dice, yo no me puedo meter en eso porque ya los plazos están fenecidos, hay actos que ya son actos... actos que ya no pueden ser impugnados, que ya tienen una fuerza se me olvida ahorita el término, ¿no? Que es el principio de conservación de los actos públicos, actos válidos, válidamente celebrados, y dice, yo no me puedo meter, es solo un partido político, es solamente para una elección, si lo digo para Oaxaca, ¿por qué no lo digo para Hidalgo? Entonces ahí Sala Superior no pudo entrar. Los OPLES tienen que ser beligerantes en este sentido, ¿no? No lo ha hecho el legislador, lo hago yo. ¿Por qué? Porque en principio todas las autoridades están obligadas a promover, proteger los derechos. En segundo lugar, porque Sala Superior ya lo ha dejado asentado, que cuando el legislador es omiso, cuando ha incurrido en una omisión, para regular una materia relacionada con los derechos humanos, las autoridades electorales están obligados a hacerlo, porque se trata del cumplimiento del principio de igualdad. Y no hacerlo es caer en esa recurrencia de violaciones a derechos humanos. Entonces, creo que con esto cerraríamos la sesión. Hay muchísimos más temas que tratar. Desde luego esto da para un curso. Si no han hecho el curso de justicia electoral inclusiva, les invito a hacerlo, a inscribirse. Ahí hay una sesión, dos sesiones específicas dedicadas también a acciones afirmativas, pero vemos todo el panorama en completo, personas indígenas, personas con discapacidad, que es un fenómeno complejísimo también, género, identidad de género, personas extranjeras, personas migrantes. Entonces creo que ese curso les va a interesar muchísimo. Yo les agradezco la presencia y les pido disculpas por cerrar un poco antes, por haber empezado también un poquito tarde, y pues les esperamos en las siguientes sesiones. Cualquier cuestión en las que les pueda ser útil, como siempre les digo, pues les dejo mi dirección de correo electrónico y de Twitter. Y bueno, aquí se los dejo y con gusto en lo que les pueda ser útil, en lo que esté dentro de la medida de mi capacidad, pues les cuento con mi apoyo. Y bueno, muchas gracias y que pasen buen día. Muchas gracias. Que mejore. Gracias.